Gloria a Dios. Dios les bendiga más, mis amados hermanos. Vamos de una vez a la palabra. Perdónenme que yo me pongo llorona, sobre todo en la Santa Cena. Discúlpenme. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema evidencias de caminar con Cristo. Gloria al Señor. La primera lectura la vamos a tener en Lucas, capítulo 7, del 20 al 23. Evidencias de caminar con Cristo. Lucas 7, del 20 al 23. Leemos en el nombre poderoso de, Lucas 7, 19 al 22. Leemos en el nombre de Jesús. Los envió a Jesús diciendo: ¿eres tú el que había de venir, o continuaremos aguardando a otro? Cuando los hombres se presentaron donde estaba él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que había de venir, o continuaremos guardando a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y otorgó la vista a muchos ciegos. Luego les respondió Jesús diciendo: id e informad a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven de nuevo, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. Gloria al Señor. Puede sentarse. Permítame introducir. Y usted sabe que yo soy fanática de ir al Antiguo Testamento. Estamos preparados, gloria a Dios. Ya se están acostumbrando a mí entonces. Saben que mientras yo meditaba entre esta palabra que el Señor me hablaba, evidencias. Las evidencias son señales, Señor, pruebas de que existió un hecho. Inmediatamente el Señor me lleva al Antiguo Testamento y yo me pongo a meditar en su palabra y a pensar que Daniel, siendo esclavo, recuérdense que si vamos al Antiguo Testamento, Daniel fue esclavo, ¿verdad? Estuvo en esclavitud. O sea, un esclavo no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que digan los amos. Pero ese rey que llevó cautivo a Daniel, llegó el momento en el que él tuvo que doblarse ante el Dios de Daniel. Aquí no está el Espíritu Santo, simplemente un hombre que creyó en una firme convicción en lo que creía. Y no importó lo que se le presentara, no importó las situaciones, él no se dobló. Tuvo que doblarse el rey ante el Dios que él servía, pero él nunca se dobló ante el rey, ante los dioses de este rey. Y eso me cautivó mi corazón. Yo decía: wow, Señor, no estaba el Espíritu Santo. Simplemente un hombre que se determinó en no doblar sus rodillas. Sigo meditando en el Antiguo Testamento y pienso en Ruth. En Noemí, aún ella, teniendo un estado de amargura, Noemí tuvo que confesar al Dios, Ruth tuvo que confesar al Dios de Noemí. No importando la situación, Noemí modeló sus creencias, exhibió, evidenció sus creencias, aún estando en tiempo de hambre, porque usted y yo sabemos que por hambre fue que ella se movió, ¿verdad? Aún habiendo precariedades en el mundo, en la tierra, en el momento que Noemí estuvo, Ruth tuvo que reconocer el Dios de Noemí, aún las dificultades. Y ahí ve una mujer determinada, aún ella misma declarándose amarga. Eso no le quitó, no le restó de que ella exhibiera sus creencias, en lo que ella había creído, en lo que ella creía
Amén. Entonces vemos personas que sin importar las circunstancias lograron esto. Y nota, capite nuevamente donde les digo, no tenían el Espíritu Santo. Cuando tú y yo sí lo tenemos. Vemos aquí a Juan el Bautista, que es la lectura que estábamos teniendo hace un momento, donde Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: necesito estar seguro que eres tú. ¿Eres tú el que esperamos? Y él le dice, no, él pudo darle una explicación científica. Él pudo haberle dado una explicación filosófica. Él le dijo, ve y dile lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Las evidencias, no lo que yo te digo. No que yo te diga que soy Jesús. No que yo te diga que soy cristiano. Ve las evidencias de si soy o no el enviado. Gloria al Señor. Te amamos, mi Jesús. Y qué hermoso es entender y pensar que Cristo espera de nosotros que nosotros evidenciemos. Lo evidenciemos a Él. Bueno, porque sabemos usted y yo que el mismo Jesús le dijo a los discípulos que mayores cosas haríamos en su nombre. Y yo quiero no restarle importancia al texto diciendo que se sanen los enfermos, que los sordos escuchen, que todas esas enfermedades sean sanas. No quiero minimizarla, pero necesito que usted preste el foco de atención hacia lo siguiente que le voy a decir. Desde mi punto de vista, mío, Glenny, los milagros son importantes. Creemos en ellos. Oramos por ello, los esperamos. Pero hay un milagro que ocurre en nosotros cuando la palabra nos transforma, que es intangible, pero que da una evidencia. Y es en este momento, y es importante entender que la iglesia pasará aflicciones, que la misma palabra nos habla de las aflicciones que vendrían, pero no deja de decirnos que nosotros evidenciaríamos a Cristo, que nosotros caminaríamos como Él, que nosotros andaríamos como Él. Y yo necesito que usted empiece a meditar conmigo, que usted empiece a mirarse a sí mismo, que usted empiece a pensar en usted. ¿Qué tanto yo evidencio, Glenny, a Cristo? Bueno, ¿qué tanto la palabra me ha transformado? ¿Qué cosas han cambiado en mí, Glenny, desde que me encontré con la palabra revelada? Porque ese es un milagro. Es un milagro saber que Pablo decía, mataba, era homicidio, y luego decir, hablo de amor y de piedad y de misericordia. O sea, ver cómo Dios transforma, ver cómo Dios cambia, ver cómo Dios hace las cosas en nuestros corazones, no restándole a las enfermedades, no restándole a las dolencias. Pero piense en usted, piense qué cosas Dios ha cambiado, qué cosas la palabra ha transformado. ¿Sabe que cuando yo meditaba en todo esto, recordaba cuando yo que llegué aquí al principio? Yo un día ahí sentada decía, pero ¿por qué que el pastor siempre predica del testimonio? Él puede empezar en el Antiguo Testamento, pero tiene que cerrar ya. Entonces yo empecé a decir, Glenny, pero si tú que vienes aquí te sientas aquí, Dios te está hablando a ti. Y yo empecé a meditar en mi testimonio y en cómo yo tenía cosas que cambiar. Yo recuerdo una vez que él nos enseñaba sobre que no debemos tomar los servicios y no pagarlos. O sea, usar el agua y no pagarlo. Pegarnos de la luz, que eso no era de cristianos. Y yo, como que en el momento que él lo dijo, yo dije, wow, pero... como que eso es demasiado diminuto. Pero el Señor empezó a trabajar en mí, en esos pequeños detalles. ¿Sabe cuándo? Cuando yo presté atención. Cuando yo empecé a pensar que yo necesitaba evidenciar a Cristo
en esos pequeños detalles. Y me falta mucho por cambiar, amado hermano. Yo no le estoy diciendo como Pablo que lo ha alcanzado todo, no, yo no lo he alcanzado todo. Pero puedo reconocer que he podido evidenciar áreas de mi vida que han sido superadas. Otras están en proceso. Pero aquí se trata de qué tanto tú y yo podemos escudriñarnos en esta mañana y poder confrontarnos contra esta palabra. ¿Evidenciamos en nuestro caminar a Cristo? Esta es la palabra, esta es la pregunta, esta es la interrogante. Esto es lo importante de responder, pero que tú y yo no los respondamos a nosotros mismos. Porque de nada vale que yo venga aquí y te diga que en qué cosas he cambiado y en qué cosas no he cambiado, si al final no reconozco que necesito seguir cambiando. Si al final no escudriño así en lo más profundo de mi corazón esas cosas que debo cambiar. Yo hice tres acápites a tres textos bíblicos que están en el Nuevo Testamento, que nos hablan de cómo debemos conducirnos como cristianos y cómo espera el Señor que nosotros actuemos. Vamos a ir a Tito 2, del 11 al 14. Nos los van a colocar en pantalla porque voy a utilizar la TLA. Gloria a Dios. Vamos entonces a ir a ver que debemos ser honestos y fieles a Dios. Eso se espera que se evidencie de nosotros como cristianos. Vamos a leer. El versículo 11 dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. ¿Qué es lo que nos enseña ese amor? Que debemos dejar de hacer el mal, no desear lo malo de este mundo. Y si usted abre un paréntesis ahí, hay muchísimas cosas malas de este mundo y vuelve y lo cierra. Y vamos a enfocarnos en lo que sí necesitamos aprender. Y no desear lo malo de este mundo también nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Oiga lo que le está diciendo el apóstol a Tito: piensa bien lo que hacemos. Gloria al Señor. Esa es la primera exhortación que podemos ver aquí en Tito 2. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 11 al 17 y vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver cómo el Señor nos insta a través del apóstol Pedro a tener una vida honorable. Gloria al Señor. Sigue diciendo: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Me necesito parar aquí para decirles algo. Mire cómo el apóstol Pedro hace este acápite. Los deseos de la carne, los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y hemos enseñado aquí en muchas ocasiones que en el alma está la mente. Trata de la mente, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Entonces hay una lucha entre los deseos de la carne y nuestra mente. Sí, y si usted le deja mucho tiempo a ellos ahí, ellos se materializan. Por eso tenemos que desechar todo pensamiento. Por eso dice: piensen bien lo que hacen. Sí, el versículo 12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿Entre quiénes? Entre los vecinos no creyentes. O sea, a Dios le importa cómo tú y yo actuemos delante de aquellos que no le conocen. Sí. Sigue diciendo: así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando el mundo juzgue al mundo. Me quiero parar ahí un segundo antes de seguir al otro texto. Fíjense que dice: no importa, el mismo texto está diciendo que ellos le acusen mal. Lo que importa es si usted es culpable o no. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque Dios juzgará. Ellos van a tener que glorificar a Dios cuando sean juzgados. Porque les acusaron a ustedes de mal.
quiero abrir otro paréntesis ahí. Hay una palabra en Timoteo donde se le habla a los diáconos, que dice la palabra que deben de ser irreprensibles. Que sean irreprensibles no significa que otros no le acusen. Lo que importa es que cuando vengamos delante de Dios, no haya razón. Eso es ser irreprensible. No importa lo que digan de ti o de mí, procuremos que lo que digan sea mintiendo. Y no que realmente en tu corazón y en tu actuar y en mi corazón y en mi actuar se halle el mal. Seguimos leyendo entonces. ¿Dónde nos quedamos, mis amados de Multimedia? En el 13. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Quiero aquí un acápati súper grande en el 15. La voluntad de Dios es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esa es la voluntad de Dios. Sí, estamos entendiendo el texto. Aquí la palabra nos está enseñando, diciéndonos, sométanse a toda autoridad para que por su testimonio ellos crean. Gloria a Jesús. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Tú y yo somos esclavos de Jesucristo por amor. Hemos tomado la decisión de recibir su amor y de entregarle nosotros nuestro amor a Él. Pero ese amor va condicionado a cómo actuamos. Porque si me amas, guarda mis mandamientos. Sí. Sí, mi hija, por favor, perdónenme. Es que ustedes saben que a mí me pasa siempre lo mismo, que se me quedan los lentes. Y la hija mía está haciéndome señas, gracias, mi amor, que yo estoy sufriendo aquí. Gloria al Señor. Entonces, permítanme leer nuevamente el versículo 17. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Permítanme leer el 16 que no lo leí. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. ¿A quiénes que hay que amar? Teman a Dios y respeten al rey. Gloria al Señor. Es un consomé de indicaciones que estamos leyendo de cómo debemos nosotros como creyentes andar y evidenciar en nuestra vida a Cristo. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 7, 8. Usted se lo sabe, pero vamos a ponerlo ahí para el que no lo sabe. Tenemos que evidenciar amor. Vamos a 1 de Juan 4, del 7 al 8. Denle 2 segundos a Multimedia, por favor. No me lo ataquen. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que mientras yo más conozco a Dios, más amo. Mientras menos amo, menos conozco a Dios. Eso es lo que me está diciendo el versículo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el texto, ama a los que te caen bien. Ama al que te lleva un chin de comida, la cosa. No, dice ama. Porque también Él nos amó a nosotros con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras iniquidades. Todo de nosotros Él lo ama, menos el pecado. Y así nosotros también tenemos que aprender a amar, sí. Vemos también otra evidencia del Señor, es la misericordia.
La vemos que el Señor le enseña en distintos lugares. El apóstol Pablo le llama el Padre de misericordia. Vemos en Mateo 5:7, vamos a leerlo para los que no conocen el texto, es el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que yo debo vivir con misericordia para alcanzar misericordia, sí. Dios es bueno, Dios es maravilloso, amado hermano. Solo tenemos que disponernos a hacer unos ajustes en nuestras vidas. Primero, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Mis deseos o su voluntad? Y ese pequeño ajuste nos va a ir llevando poco a poco a empezar a evidenciar a Cristo en nuestro caminar. Créame que yo estoy terminando. Vamos a ir a Juan 17 para yo finalizar. Cuando yo leo el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, yo en otros momentos he predicado, les he enseñado sobre esta oración que Jesús hace. Y quiero poner el contexto porque vamos a leer solo 4 o 5 versículos. Jesús está orando por sus discípulos. Está clamando porque Él sabe que el tiempo se agota y ya Él se va. Entonces, Él ora fervientemente por distintas áreas. Yo deseo que vayamos al versículo 20, porque esta oración es un poquito extensa. Entonces, vamos a leer del 20 al 23 para hacer ahí unos acápites, nada más. Jesús orando dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han creído en mí por medio de la palabra de ellos. Es decir, por todos nosotros está Jesús orando ahí, ¿verdad? ¿Lo entienden? Ok. Para que todos sean uno. ¿Quién era que íbamos a ser uno? Los apóstoles y todos los que crean, es decir, la iglesia. Para que la iglesia sea una. Y sigue diciendo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que cuando tú y yo actuamos en unidad, proclamamos el nombre de Cristo. Sí, eso es lo que Jesús está diciendo. Miren qué tan importante es para el reino de los cielos la unidad, que Él les dice, Jesús mismo le dice: como tú, Padre, y yo somos uno, así ellos sean uno en nosotros. Así que todo pensamiento de división, todo deseo de división, toda palabra de división viene del maligno. Porque Jesús aquí está orando. Jesús ora por su iglesia y está orando para que sean uno. No para que uno tenga la razón y otro no. No para que veamos el por qué. Para que haya unidad. Gloria al Señor. Entonces seguimos leyendo. 22. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Otra vez. No se lo repitió una vez, ahora se lo dice otra vez. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, vuelve y se lo dice. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aleluya. ¿Ven qué específica, qué clara, qué contundente esta palabra? Nada que añadirle. Bendito sea el Señor. Permítanme leer el versículo 26 para finalizar. Y les he dado a conocer tu nombre. Eso es el mismo Jesús orando. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Aleluya. Eso es lo que tú y yo debemos evidenciar. Una unidad en Cristo, un solo pensamiento, una misma salvación, una sola palabra. Saben que yo antes pensaba y decía, qué difícil es evidenciar a Cristo, sobre todo cuando el pastor venía con esos mensajes de testimonio desde el principio hasta el final. Yo salía dolorida, yo decía, ay Dios mío, cuántas cosas que arreglar, cuántas cosas que enderezar, cuántas cosas que cambiar. Pero vale la pena. Vale la pena escudriñarse, vale la pena tomarse tiempo para cambiar, para que el Señor nos ayude, porque solo no podemos. Pero nosotros tenemos un ayudador que en todo nos ayuda y que siempre es fiel. Vale la pena evidenciar a Cristo en nuestro caminar, porque cuando nosotros evidenciamos a Cristo, estamos diciendo que somos uno en Él. Sí, que somos uno con Él, porque caminamos como Él caminó, porque hablamos como Él habló. Y yo pudiera decirle muchísimos versículos. Créanme que la noche fue bien larguita anoche, dan viendo versículos, pero me impactó mucho un versículo que no lo anoté aquí, pero quiero dejarle la esencia, que habla de que Pablo exhortando y diciendo sobre la importancia del amor entre el pueblo. Y cómo es de importante que nosotros reflejemos esa unidad para aquellos que no conocen a Cristo. Porque el mundo fuera no tiene amor, no hay personas honestas. Entonces nosotros aquí debemos ser transformados por Él, transformados nuestras mentes, nuestros hábitos del mundo, para que nuestra vida pueda reflejarlo a Él. Para que digan, ¿ustedes saben cuál va a ser el milagro que va a haber en su casa? Aparte de que Dios le sane, aparte de que Dios le provea, oye, Dios está cambiando. Dios está cambiando a mi esposo. Dios está cambiando a mi esposa. Es evidente de que hay un cambio luego que llegó a Cristo. Es evidente que han habido cosas diferentes en mi hogar cuando Cristo entró. Esa es la evidencia de Él. Eso es lo que Él quiere que nosotros le digamos al mundo, no solo con palabras, sino que ellos digan verdaderamente, hay diferencia en Cristo Jesús. Gloria a Jesús.